Hola, ¿qué tal, hermanos de Futbolistas para Cristo? Es un placer estar con ustedes este domingo. Vamos a disponer nuestro corazón para meditar en su palabra, pero también vamos a glorificarle con nuestros labios, con nuestro corazón, a poder alabarle y cantando o entonando algunos cánticos espirituales. Antes de dar inicio, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para glorificar y pedir a nuestro Dios que Él esté atento, su oído a nuestras alabanzas y que esté atento a nuestras necesidades y también que esté Él obrando en cada uno de nosotros en este día tan especial, el día domingo. Me voy a presentar. Mi nombre es Enoc Emanuel Soberón Cortés. Soy del estado de Oaxaca. Actualmente estoy colaborando como maestro de un instituto bíblico y también soy coordinador de Futbolistas para Cristo en Oaxaca. Estamos compartiendo la palabra de Dios en la iglesia de Futbolistas para Cristo y el lema es victoria más allá de la competencia. Así que bienvenidos, Futbolistas para Cristo. Prepárense para alabar a Dios en sus corazones. Vamos a orar. Señor y bendito Padre, gracias por este día. Gracias por sus maravillas, por sus misericordias. Y Padre, por toda la bondad que usted tiene para con nosotros, Señor. Dice su palabra que nunca decayeron sus misericordias. Y gracias, Padre, porque cada día las tenemos, Señor. Son nuevas cada mañana, Señor. Y este día no es la excepción, Padre. Queremos glorificarle con cánticos. Queremos también, Padre Santo, meditar en su palabra y que seamos, Padre Santo, expuestos a la verdad. Y que, bendito Dios, salgamos con un corazón lleno de su palabra, lleno de su bondad y que podamos ponerlo por obra, Señor. No tan solamente oír, sino también hacer que ese, Padre Santo, la dupla perfecta, Señor. Gracias, Padre. Vamos a alabarle y a bendecirle en el nombre de Jesús. Amén. Así que esto es Futbolistas para Cristo y vamos a leer. Quien tiene su Biblia ahí, por favor, le invito a que abra en el Salmo 113, en lo que mis hermanos se preparan de la alabanza. En lo que mis hermanos de la alabanza se preparan, vamos a leer el Salmo 113. El Salmo 113 dice de la siguiente manera: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Quien como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Le damos el lugar entonces al grupo de alabanza y junto con ellos dispongamos nuestro corazón para alabarle a nuestro Dios. Vamos a decirle: bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Señor. Queremos cantarte, queremos adorarte, Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar.
darle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta tarde y vamos a cantarle. Somos firmes por medio de esa roca que es Jesucristo. Amén. Vamos a decir. Puestos en Él, aunque mi mundo caiga, la esperanza está en Él. En la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerzas fallen, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Jesús, cantaremos por cantamos aleluya por la eternidad. Tumba vacía, el mundo vencido, tú vivo estás. Ahora vivo estoy. La tumba vacía, la tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya por la eternidad. Amén. Cantaremos por la eternidad, Señor. Solo tu nombre glorificaremos, Señor. Solo tu nombre adoraremos, Señor. Santo, sobre todo nombre que eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Venimos a adorar en esta noche, Dios, al cantar que tú eres el único, Señor, digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor Jesús. Por eso queremos exaltar tu nombre, Señor, con mi vida, con mi ser, Señor, proclamando tus grandezas, proclamando lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Vamos a decirle
adoración al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Adoramos Jesús, cantamos Señor. Vamos a decirle contemplando el
su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, ahora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en su palabra y vamos a aprender el día de hoy acerca de la salvación. ¿Por qué es importante la salvación? ¿Salvación o salvos de qué? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser salvos? Y también cómo en la práctica o en la vida uno da testimonio o algunas características de alguien que es salvo. Es importante que usted como hijo de Dios sepa qué características son de un nacido de nuevo, de un hijo de Dios. Y si no lo es, busque usted a Dios. Pero sin más ni más, vamos a iniciar esta sesión de la salvación. La salvación. ¿Qué es la salvación? Entonces, les voy a contar una historia de un hombre que le gustaba mucho la lectura. Fue de vacaciones un día a una playa hermosa como la que pueden ver ustedes en esta imagen. Fue de vacaciones, se metió a una de estas cuevas con esta arena que queda finita cuando la marea baja. A este hombre le gustaba mucho la lectura. Se puso a leer uno de sus libros favoritos ahí en esa paz que se sentía con la entrada del sol y eso. Estaba leyendo y se le pasó el tiempo cuando de repente empezó a sentir que la punta de la ola empezaba a tocar sus pies. Y hay este tipo de cuevas que la marea vuelve a llenarla de agua y pues azota fuerte y pueden morir. Entonces él se espantó y salió corriendo. Pero ya cuando iba casi al salir de la cueva, el agua le llegaba hasta las rodillas, vio que en esa lomita donde estaba, en esa montañita donde estaba sentado adentro, se había olvidado su libro ese que tanto le gustaba y quiso regresar, pero alguien le gritó de afuera, corre, sálvate. Entonces él se volvió a regresar a la salida y empezó el agua a llegarle ya hasta la cintura y azotar las olas un poco más fuerte porque la marea ya estaba subiendo bastante. Y entonces el hombre se estaba desesperando, batalló un poco y cuando llegó a una pequeña roca donde alguien estaba extendiendo su mano, él extendió su mano y este hombre pudo jalarle y entonces pudieron escalar esta roca hasta la cima y pudieron ver cómo el agua golpeaba fuertemente en esta cueva y la llenó hasta lo más que se podía. Y entonces este hombre que le gustaba la lectura dijo, gracias por salvarme, le dijo al que le tendió la mano. Entonces, la salvación es algo así. En la Biblia, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es la palabra Yasha o Yasha. Esta es una palabra que se utiliza para salvación. También en el griego es soso o soter, que es salvarte de la condenación o librarte de un estado de muerte o de un estado donde ibas a morir. Entonces estas son las dos palabras que tenemos que entender y su significado es eso, librarte de la muerte, y en la Biblia es librarte de la condenación eterna. Yasha y soter, salvación. Entonces Jesús es nuestro Salvador.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hablando de personas de manera específica, equivale a librar de la muerte o a mantenerles con vida. ¿Sí? Nosotros como hombres estábamos determinados a una condenación eterna, a la ira de Dios. Y hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de la ira de Dios. No es el tema tratar de la ira de Dios, pero quiero que comprendan de qué somos salvos. ¿Por qué la salvación? La ira de Dios se manifestó o se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. Entonces, en el arca de Noé, solo los que subieron al arca y los que estuvieron atentos al mensaje de Dios a través de Noé pudieron ser librados de este diluvio. ¿Se acuerdan del personaje que vimos al principio, que estaba en esa cueva leyendo su libro? Escuchó la voz de alguien que le decía, sálvate. Entonces, Dios está diciendo a todas las naciones que le busquen, que se salven de esa condenación, de esa ira venidera. También en Sodoma y Gomorra, Dios libró a Lot y a su familia del fuego consumidor, de ese fuego que destruyó Sodoma y Gomorra a causa de su pecado, a causa del pecado. Entonces la ira de Dios viene a causa del pecado y de la desobediencia del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Por eso viene la ira de Dios y por eso necesita ser salvo. Necesita esa salvación tan grande que solo puede venir de Jesucristo. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a mí me gusta comparar esta imagen que encontré de un zombie, así estábamos antes de conocer a Cristo. Estábamos muertos, éramos muertos vivientes porque vivíamos bajo la ira de Dios y estábamos condenados a morir y estar por la eternidad en esta condenación que Dios le va a dar a los que no son sus hijos. Quiero aclararles algo. Por ahí algunas personas dicen que todos somos hijos de Dios. Esa es una mentira. Todos somos creación de Dios. Y los hijos de Dios son los que son nacidos de espíritu, del Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú vienes a Jesucristo, tú eres salvo de esa ira y eres hecho hijo de Dios. Eres nacido de nuevo. Entonces, la ira de Dios viene por el pecado, por la desobediencia. Estamos bajo ira. En este caso, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estábamos bajo la ira. Pero si es tu situación, tu problema más grande, o el problema más grande de la humanidad, es el pecado. El pecado lo que hace es separarnos de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y lo único que lo puede unir es el sacrificio de Cristo, y esa es la salvación tan grande que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en una cruz y resucitó para salvarte, para darte esa salvación que tú necesitabas. Entonces, el pecado es el problema más grande del hombre. Dice, sí, si obedecemos al mundo y sus deseos, los deseos de nuestra carne y a Satanás, estamos bajo ira. Estamos bajo la ira de Dios si estamos obedeciendo los deseos de la carne, los deseos de este mundo y la vanagloria de la vida y a Satanás, y estamos separados de Dios, y separados de Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. Así que estamos bajo ira y por eso necesitamos salvación. Salvación. Ahora tú puedes decir, yo no necesito salvación. Yo soy un hombre muy bueno, soy una mujer muy buena. La ira de Dios viene por la desobediencia, por el pecado. La ira de Dios viene por el pecado, por la desobediencia, la impiedad e injusticia, por toda clase de mal. Por eso viene la ira de Dios, por satisfacer los deseos de la carne. Y tú me puedes decir, es que yo soy un hombre bueno, una mujer buena, les decía hace rato. Yo te voy a preguntar, ¿tú cumples los 10 mandamientos? No, no hay hombre que cumpla los 10 mandamientos.
Pero en Cristo somos más que vencedores y en Cristo podemos empezar a cumplir los mandamientos. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos va a ayudar a empezar a cumplir los mandamientos. En otro tiempo ni siquiera podíamos intentar cumplirlos, pero ahora que el Espíritu Santo de Dios, es posible empezar a cumplir los mandamientos. Entonces, tú ahorita, si no eres hijo de Dios, estás viviendo en pecado. Y ningún hombre, les decía, llega a cumplir los 10 mandamientos durante una vida de pecado, porque está en pecado, no puede. Tú no eres una buena persona, yo no era una buena persona, ahora en Cristo soy una nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron y soy hecho una nueva criatura en Cristo, y por eso Dios me ayuda a cumplir sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Ya no tengo dioses ajenos delante de mí, no adoro imágenes, no tomo el nombre de Dios en vano, me acuerdo del día de reposo para santificarlo, o el día que tengo que alabar a Dios, honro a mi padre y a mi madre, no soy asesino, no cometo adulterio, no robo, no miento, no codicio nada de mi prójimo. Ahora, como cristiano, no hago esto. Si lo llegara a hacer, porque el hombre todavía, aunque es hijo de Dios, mientras no seamos glorificados, estamos en una condición carnal. Si nosotros llegáramos a cometer alguno de estos, que es probable que puedas cometer alguno de estos pecados, luchas contra ese pecado. Esa es una característica de un hijo de Dios. Lucha porque el Espíritu de Dios te redarguye. Vas, te arrepientes, pides perdón y Dios te restaura y te hace una vez más reconciliado con Él, porque ahora ya no estás en tus fuerzas, sino estás en Cristo. Y en Cristo viene esa salvación que es la que estamos viendo. Entonces, la ira de Dios viene por el pecado y tú necesitas una salvación sí o sí. Todo hombre en todo el mundo necesita una salvación, y esa salvación, el único que la puede dar es Jesús. Pero ¿cómo voy a ser salvo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo adquirir yo esa salvación tan grande? Bueno, la palabra, la salvación viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que escuchar el mensaje de salvación, que es el que estamos compartiendo y que compartimos cada día. Nosotros oímos, escuchamos, así como cuando el entrenador nos da una instrucción, nosotros vamos y la ponemos en práctica. Si nosotros no la ponemos en práctica, estamos reprobados para el entrenador. Así, para con Dios, si nosotros oímos la palabra de Dios y no hacemos caso a la palabra de Dios, estamos fuera de su reino. San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice, porque de tal manera, el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Seguimos leyendo en el 18, 19 y 20, 21, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que tú oíste, crees, te arrepientes de tus pecados, porque ves que Jesús, un hombre santo, el Hijo de Dios, el único hombre santo, murió por tus pecados. Te arrepientes, confiesas tus pecados a Dios, te apartas de ellos, y entonces llegas al tiempo de bautizarte y has nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, porque si no naces de nuevo, estás muerto en tus delitos y pecados, como ese zombie que veíamos hace rato en la imagen. Entonces, escucho la palabra de Dios,
que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo empieza su testimonio así, arrepentíos, su ministerio, arrepentíos. Juan el Bautista también dice, arrepentíos. ¿Arrepentíos de qué? Del pecado, de esa vana manera de vivir que traíamos y que nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón a Dios porque Dios es santo, puro, y Él quiere que tú seas su hijo. Entonces, arrepiente de tus pecados. Así podemos ser salvos, así podemos adquirir esta salvación. Escuchamos la palabra de Dios, creemos que Jesús es hijo de Dios, que murió y resucitó por nuestros pecados, y entonces nosotros nos arrepentimos de nuestra forma de vivir, de nuestros pecados, cualquier pecado que haya cometido, lo confesamos a Dios y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios el Padre levantó de los muertos, entonces somos salvos. Es importante, hermano, que tú consideres esa manera de vivir, que tú consideres tus caminos y que puedas decir, Señor, estoy fallando en esto. El Señor es misericordioso, el Señor perdona cualquier pecado, pero Él quiere que te arrepientas, que cambies. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, así que tú tienes que confesar que Jesús es el Señor, y confiesas cómo, no solamente con tu boca. Al confesar es dar testimonio, tú le empiezas a hablar a otros de que Jesús es el Señor. Y entonces así tú puedes ser salvo confesando que Dios Hijo ha venido en carne y que ha muerto por tus pecados y que ahora Él vive y reina por la eternidad. Así puedes obtener esta salvación. ¿Cuáles son las características de un cristiano o de un hijo de Dios? Tú puedes decir, es que yo ya hice una oración aquella vez, hice una oración y pues le pedí perdón a Dios por mis pecados, por todo lo malo que yo había hecho, le pedí perdón y pues soy ahora hijo de Dios. Pero si yo veo, o las personas, tu esposa, tus hijos, tus compañeros, ven que no has cambiado, entonces creo que no eres hijo de Dios. A Dios no lo vamos a engañar. A Dios no lo vamos a engañar. Si nuestra conducta no dice que soy hijo de Dios, no soy hijo de Dios. En un hijo de Dios se ve. ¿Qué se ve? Que cree, vive y practica el Evangelio. Cree que Jesús murió, cree que Jesús resucitó, y porque Jesús le amó, Él ama a Dios. El primer y más grande mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, ese es un mandamiento que como su hijo tenemos que cumplir. Amar a Dios, el Padre, con todo nuestro corazón. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tienes que amar a Dios en primer lugar, y en segundo lugar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y por amor al prójimo es que nosotros tenemos que compartirles de Cristo. Por eso nosotros andamos compartiendo de Cristo, porque les amamos. Y también tienes que cumplir la gran comisión, compartir de Dios. Amar a tu prójimo, amar a Dios, guardar sus mandamientos. Ya te dije que en la vieja pasada manera de vivir, en la manera pecaminosa en la que vivíamos antes, no podíamos cumplir ningún mandamiento. Ahora sí, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? No se me confunda que seguimos cometiendo pecado. Sí, seguimos cometiendo pecado, pero ahora tenemos la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, que en el momento en que cometemos el pecado, el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, juicio y de pecado. Y Él nos dice, estás cometiendo un error. Entonces vamos, pedimos perdón, nos arrepentimos y ahora nosotros cambiamos de dirección. Arrepentimiento no es remordimiento, no es, ay, me siento mal porque cometí este pecado. No es eso, es
Arrepentimiento es, hice esto, sé que está mal, lo dejo de hacer. Cambio de dirección. Estaba por este lado, ahora me voy completamente al lado opuesto, que es el camino de Dios. Entonces guardamos sus mandamientos. Vivimos en constante arrepentimiento. Les dije, no quiere decir que cuando llegamos a Hijo de Dios no pecamos. Sí cometemos pecado, pero no practicamos el pecado. Ustedes practican fútbol. Para ello tienen que alimentarse bien, ir a los entrenamientos, seguir una dieta estricta también, unos ejercicios específicos, ver y llevar academia con el entrenador y poder practicar el fútbol. Estar entrenando día a día, constante, y eso les hace cada día mejores, porque practican el fútbol. Entonces nosotros no practicamos el pecado, porque nos haría día a día más pecadores, sino que ahora practicamos el arrepentimiento, practicamos una vida en Cristo, y esa vida en Cristo nos va haciendo cada día más parecidos a Él. Cada día pecamos menos, cada día pasamos y vencemos ciertas tentaciones que antes nos dominaban, ahora ya no nos dominan porque Dios está con nosotros. Todo lo que vive y hace un cristiano y dice, lo hace para la gloria de Dios. Así que, mis queridos hermanos, estas son las características de un hijo de Dios. Si tú algún día hiciste una oración así rápida, pero en verdad te arrepentiste y en verdad ha habido un cambio en tu vida y en verdad estás buscando de Dios, es porque ya el Espíritu Santo de Dios está en ti. Si no, no le busca. Si no está el Espíritu de Dios en uno, no puede uno buscarle por sus propias fuerzas. Y te felicito si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahora en verdad hazle Señor y Salvador de tu vida y deja que Él gobierne todas las áreas de tu vida. Principalmente la espiritual, la física, la económica y todo. Él lo va a gobernar y va a dar conforme a lo que tú necesites para que cada día te parezcas más a su Hijo. Entonces tú necesitas esa salvación porque antes vivías en desobediencia. Si vamos a una cronología rápida, Adán, el primer hombre creado, era hijo de Dios, pero pecó, desobedeció la regla que Dios le dio y entonces pasó a ser hijo del diablo. Tuvo que arrepentirse. Y entonces vino Jesucristo, el cual es el postrer Adán, y él sí cumplió, él no pecó en nada, y él no es el único que podemos ser salvos. Gálatas capítulo 2, 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este versículo de Gálatas, de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, eso tiene que hacer un hecho en toda tu vida. Tienes que entender que si ahora Cristo vive en ti, ya no vive Juan, Pedro, ya no vive en este caso Enoc, sino ahora Cristo vive en mí y ahora lo que hago, lo hago para su gloria. Así que si aún no lo haces para su gloria, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Ahora ya no estamos bajo la ira por la salvación que Cristo hizo en la cruz. Yo ya no estoy bajo ira, ya no soy hijo de ira. Lo que antes era un pecador condenado, ahora ya no. Ahora soy un hijo de Dios, un nacido de nuevo, que lucha contra el pecado, que lucha contra su carne y que Dios lo está sosteniendo, Dios lo está ayudando a estas luchas. Dice Juan, ya para terminar, dice el Evangelio, la carta de San Juan, la primera carta de San Juan, en su capítulo 2, dice de la siguiente
manera. San Juan 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el versículo 6, quisiera decirles que es bien importante, al igual que todos, pero quiero hacer énfasis en el versículo 6, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Si yo digo que Jesús es mi Señor, si yo digo que Él es mi Salvador, Jesús que murió en la cruz y resucitó es mi Salvador, debo andar como Él anduvo. Aquí hay una palabra importante que es peripateo. Peripateo significa seguir los pasos. Seguir los pasos. Alguna vez un hermano iba caminando en la nieve y sus pasos eran grandes, pues es un adulto, y su hijo iba atrás siguiendo sus pasos y queriéndolos igualar. Claro, pues no llegaba, ¿verdad? Porque era un niño. Así pasa en la vida del cristiano. Cuando uno nace de nuevo, empieza a dar unos pasos pequeños, de repente se cae y está tratando uno de dar los pasos hasta que va siendo uno adulto, uno mayor, y va uno creciendo en parecerse a Cristo, y entonces al llegar a la estatura de un varón perfecto, y entonces empieza a seguir sus pasos. Seguir sus pasos. Nunca vamos a ser iguales en esencia, me refiero a ser Cristo o el Salvador del mundo, nunca. Pero vamos a llegar a tener su santidad a través de Él. La santidad de Cristo nos las da a través de Él cuando le aceptamos. Dice aquí en 1 Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Así que tú eres un vencedor, tú eres un deportista que te gusta ganar, y este es el lado ganador, el lado de Cristo, estar el lado de Dios, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe en Cristo es la que nos hace salvos, por eso necesitamos esa salvación, por eso necesitamos a Cristo para estar lejos de la ira venidera. Necesitamos a Cristo para estar en el lado ganador. Dice aquí, esa imagen que ven ahí de flechitas, yo creo en Dios. Ahí van muchos que creen. Dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Pero si yo creo en Dios, yo obedezco a Dios. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que dice que lo es y no lo es. Que hace y guarda sus mandamientos. Busca vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que te invito, hermano, a que tengas una victoria más allá de la competencia, a que venzas al mundo, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Qué importante es la salvación, la necesitas y yo la necesitaba. Ahora, gracias a Dios, estamos en el equipo ganador. Dios nos ha salvado y nos ha dado esa salvación tan grande, la cual es, Él nos ama y por eso quiere que nosotros seamos sus hijos. Él quiere que nosotros sigamos el camino del Señor. Si tú en este momento entendiste por qué necesitas la salvación, tú necesitas la salvación porque en ti hay pecado, porque no puedes luchar contra ese pecado, porque no puedes tú solo vencer el pecado. Necesitas del Espíritu de Dios
Necesitas de Cristo Jesús en tu vida para poder vencer el pecado, dejando esa vana manera de vivir. ¿Cuántas veces has intentado dejar ese pecado? ¿Cuántas veces has intentado dejar de mentir, tal vez? ¿Cuántas veces has intentado inclusive dejar de engañar a tu esposa o a tu esposo? ¿Cuántas veces lo has intentado y no has podido? Necesitas de Cristo. ¿Cuántas veces has derrochado tu dinero en otras cosas y no lo administras de una manera correcta? ¿Cuántas veces tú tratas de darle honra a tus padres y no lo has hecho? Muchas veces nosotros hemos fallado en todo eso, pero el Señor nos ha rescatado. ¿Sí? Así que te invito a que vengas a los pies de Cristo. Dice la carta a los Hebreos, acercaos confiadamente al trono de su gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Estás a tiempo de ser salvo de la ira de Dios. Y no es para asustarte. Aunque creas o no creas, la ira de Dios va a venir, porque así vino cuando en los tiempos de Noé no creían y vino el diluvio. Cuando en el tiempo de Sodoma y Gomorra no creían y vino el fuego sobre ellos. Así va a venir la ira de Dios o el día del Señor a hacer justicia. Ese juez justo que dijo y dictaminó, todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida y el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Así que tienes que creer en el Hijo para ser salvo, para ganar la victoria y vencer al mundo, porque Cristo ya lo venció. Te invito a que ores, cierres tus ojos, si has escuchado el mensaje, cierres tus ojos, y si ya eres hijo de Dios, que le des gracias a Dios, porque te ha dado la salvación, te ha salvado, te ha librado de esa condenación eterna. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Dios por esta tarde. Señor y bendito Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que necesitábamos esa salvación y tú, Padre, a través de tu Espíritu, nos redarguiste, Padre Santo. Nos hiciste entender que vivíamos en pecado y que estábamos alejados de ti, Señor. Y que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y al poder del Espíritu Santo en la resurrección, nos has hecho nueva criatura, Señor. Nos has hecho nacer de nuevo. Gracias, Padre. Te pido que nos ayudes en la vida a poder comportarnos como dignos hijos tuyos. Padre, ahora quiero que escuches también la oración de los que están del otro lado de la pantalla. Que, Padre, si alguno de ellos quiere entregarte su vida y quiere cambiar esa vida pecaminosa para tener esa salvación tan grande, la cual proviene de ti únicamente, Señor, él pueda arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados, confesarlos, Padre Santo, y cambiar esa manera de vivir. Ayúdale, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú eres santo y porque fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre. Gracias. Y, Padre, acuérdate de cada uno de los futbolistas de este mundo, Padre. Toca sus corazones, síguelos tocando, Padre. Y, Padre, llénalos de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Estamos para servirles. Ahí está el YouTube, donde abajo pueden dejar sus comentarios, dudas, y podemos, el hermano coordinador general, el hermano Carlos, puede contactarlos. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto si Dios así lo permite.